Al verme sosteniendo a mi recién nacida con ropa gastada, mi abuelo frunció el ceño. ¿No eran suficientes $250,000 al mes? Nunca recibí un solo dólar, le dije. Él tomó su teléfono y llamó a sus abogados de inmediato. Mi abuelo nunca había llorado frente a mí, ni en el funeral de mi abuela, ni cuando tuvo su primera cirugía de corazón a los 71 años, ni siquiera en mi boda. Aunque lo sorprendí parpadeando fuerte durante los votos de esa manera cuidadosa de los hombres de su generación, que han decidido que el dolor es una transacción privada, pero cuando entró en mi habitación del hospital 3 días después de que di a luz y me miró con la misma camisa que había estado usando desde el martes, con las ojeras oscuras talladas bajo mis ojos, con la forma en que me estremecí cuando la enfermera mencionó la factura. Su barbilla hizo algo que nunca antes le había visto hacer. Tembló solo una vez, luego la volvió a bloquear. Lucía dijo en voz baja, acercando una silla y sentándose en ella como si sus piernas hubieran recordado de repente su edad. ¿No eran suficientes $250,000 al mes? Pensé que le había escuchado mal. ¿Qué dinero? Su voz era cuidadosa, medida. Lo he estado enviando desde tu boda cada 1 de mes sin falta. Quería que estuvieras cómoda, que nunca tuvieras que trabajar. Miró mis manos, agrietadas por el trabajo de limpieza en el turno de noche que tomé a los 6 meses de embarazo, porque no podíamos pagar la factura de electricidad. Supuse que elegías vivir de forma sencilla. Mi hija estaba dormida en mi pecho. 8 libras, 4 onzas, 2 días de edad, y ya era la cosa más real del mundo para mí. Abuelo. Mi voz salió mal, demasiado pequeña. Nunca he visto un solo dólar. El color abandonó su rostro. No habló por un largo momento. Luego sacó su teléfono, presionó un contacto, y cuando la línea se conectó dijo, 4 palabras. Comunícame con Gabriela ahora. Ahí fue cuando se abrió la puerta. Mi nombre es Lucía Navarro. Tengo 29 años. Y hasta hace 72 horas te habría dicho que tenía un control bastante bueno sobre la forma de mi propia vida. Crecí con mi abuelo, Alejandro Navarro, el padre de mi madre. Después de que mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 9 años, él me crió en su casa en Savannah, una cosa antigua y elegante con porches envolventes y demasiadas habitaciones, en una cocina que siempre olía a las galletas del ama de llaves. El abuelo era dinero viejo de Georgia, del tipo que usó el mismo reloj durante 40 años y nunca mencionó cuánto costaba. Dirigía una firma de capital privado desde una oficina en el centro, y tenía el tipo de reputación que hacía que la gente se enderezara cuando decían su nombre. Él nunca me hizo sentir como una carga, ni una sola vez en 20 años. Él también. Resultó, había estado enviando en secreto $250,000 cada mes a una cuenta de la que nunca había visto el interior. Conocí a Mateo Vargas en una recaudación de fondos hace 3 años. Él era encantador en finanzas, del tipo de guapo que se ve mejor en persona que en fotos. Se reía en los momentos adecuados. Y recordaba pequeñas cosas que yo había mencionado semanas antes, lo que ahora entiendo como una habilidad, no una cualidad. Salimos durante 8 meses. Me propuso matrimonio en el restaurante donde tuvimos nuestra primera cena. Al abuelo le agradó. Eso me importaba. Tal vez demasiado. El abuelo era un juez preciso del carácter. Excepto, resultó, cuando el carácter actuaba específicamente para él. Las señales de advertencia estaban allí. Solo tenía un sistema muy exhaustivo para explicarlas, la cuenta conjunta que Mateo sugirió que abriéramos. Y luego dirigió todos mis ingresos hacia ella parecía eficiente en ese momento. La forma en que manejaba todas nuestras finanzas, porque era mejor con los números, parecía una división razonable del trabajo. La forma en que nuestro presupuesto de comestibles seguía reduciéndose mientras su guardarropa seguía expandiéndose. La forma en que me encontraba haciendo matemáticas en el menú de un restaurante, y él nunca parecía hacerlo. La forma en que comenzó a describir el dinero de mi abuelo como algo a lo que tendríamos acceso eventualmente. Me dije a mí misma que cada una de estas cosas no era nada. Una peculiaridad, un desequilibrio temporal, la fricción ordinaria de fusionar 2 vidas. Luego quedé embarazada y las cosas se pusieron difíciles rápido. Y Mateo se ocupó y los pequeños desequilibrios comenzaron a acumularse. Tomé un segundo trabajo a los 6 meses de embarazo, 2 turnos nocturnos a la semana, limpiando edificios de oficinas porque nuestra cuenta de cheques estaba flotando y no podía soportar la sensación de flotar. No le dije al abuelo. Estaba avergonzada. Pensé que era nuestro problema para resolver. Mateo sabía sobre el trabajo de limpieza. Lo llamó industrioso. Me trajo un batido una vez mientras me preparaba para un turno. Besó mi frente.
Dijo que estaba orgulloso de mí. 8 millones de dólares estaban sentados en una cuenta con su nombre. Yo no lo sabía todavía. La primera cosa que noté fueron los paquetes de Amazon. Esto fue alrededor del cuarto mes de mi embarazo. La madre de Mateo, Leticia, había estado pasando más tiempo en la casa. Vivía a 40 minutos y tenía el tipo de horario que parecía no contener nada. Que no podía reorganizarse para acomodar una visita sin previo aviso. Ella y Mateo siempre habían sido cercanos de una manera que me hacía sentir como si hubiera entrado en la película de otra persona. Ella tenía opiniones sobre todo, incluyendo cómo organizaba la cocina, las cuales expresaba como observaciones útiles entregadas en un tono que dejaba claro que el desacuerdo era una forma de ingratitud. Los paquetes llegaban a diario, dirigidos a Mateo, en su mayoría, aunque algunos tenían el nombre de Leticia, ropa, principalmente marcas de alta gama que reconocí, pero en las que no podía permitirme comprar. Lo mencioné una vez, suavemente. Pensé. Y Mateo dijo que le había ido bien con un portafolio y se había dado un pequeño gusto. Lo dijo con el tipo de confianza fácil que cerraba la conversación. Volví a mi turno ese viernes y trapeé 12 pisos, y me dije a mí misma que le creía. La segunda cosa que noté fueron las vacaciones que Mateo y Leticia tomaron en Napa, para un fin de semana largo en mi 7º mes. No fui porque estaba exhausta e hinchada y genuinamente prefería el sofá. Mateo envió fotos, un auto de alquiler, un viñedo, un restaurante con velas y manteles blancos, y el tipo de carta de vinos que no incluye precios. Me gustaron las fotos. Le dije que se veía hermoso. Había rechazado la suite de partos premium del hospital la semana anterior porque no podíamos cubrir la tarifa de mejora. Miré la foto del viñedo y pensé que debía tener un portafolio que yo no conocía. Le debe estar yendo mejor de lo que me doy cuenta. Debería preguntarle al respecto. Nunca pregunté. La tercera cosa que rompió el piso debajo de mí sucedió el día que regresé a casa del hospital. Habíamos estado allí 3 días. Yo, Mateo y nuestra hija Valeria, que había llegado rosada y furiosa, e inmediatamente necesaria. El estacionamiento del hospital costaba $28 por día. Lo sé porque lo había revisado. Lo sé porque estaba haciendo ese tipo de matemáticas constantemente. Esa ansiedad financiera paralizante de bajo grado, que se había vuelto tan familiar que había dejado de notarla de la manera en que dejas de notar un sonido que siempre está ahí. El abuelo había venido a conocer a Valeria en el día 2. La había sostenido durante 20 minutos sin hablar, lo cual fue lo más tierno que le había visto hacer. Luego me miró, a mi camisa, a mis ojos, y me hizo su pregunta. Y mi vida entera se reorganizó. La puerta se abrió y Mateo entró primero, seguido por Leticia. Se reían de algo. Leticia tenía 4 bolsas de compras enroscadas en un brazo. Nordstrom, Neiman Marcus, una pequeña boutique que no reconocí con papel de seda visible en la parte superior. Mateo tenía 2 más. Estaban a mitad de una oración sobre algo. Todavía sonriendo, ya llevando la facilidad casual de las personas que tuvieron excelentes días todo el tiempo. Vieron la cara del abuelo, y las risas se detuvieron. No gradualmente, instantáneamente. Alejandro, dijo Leticia. Su voz se volvió cuidadosa, controlada. ¡Qué agradable sorpresa! El abuelo no la miró. Estaba mirando a Mateo. Mateo, solo su nombre, en voz baja de la forma en que se cierra una puerta antes de una tormenta. Mateo dejó las bolsas en el suelo. Su sonrisa estaba realizando una muerte de la que aún no le habían informado. Hola, Alejandro. No sabía que pasarías por aquí. ¿Dónde ha ido el dinero de mi nieta? La habitación tenía el silencio específico del aliento contenido. Valeria había estado inquietándose suavemente durante los últimos minutos. Ella también se detuvo, como si incluso ella entendiera que algo enorme estaba sucediendo. Mateo parpadeó. ¿Qué dinero? La voz del abuelo bajó a algo que nunca le había escuchado antes. No enojo. El enojo es ruidoso. Esto era más frío. Cada pago fue a una cuenta conjunta designada para los gastos del hogar de Lucía. Una cuenta en la que tu nombre aparecía como coadministrador. Una cuenta a la que ella nunca tuvo acceso independiente. Miré a Mateo. Él no me miraba. Las cosas eran complicadas, dijo. Financieramente el mercado, 3 años me escuché decir. Mi voz sonaba distante como si viniera de otra habitación. 3 años de transferencias bancarias. $250,000 al mes. Hice los cálculos en voz alta porque necesitaba escucharlo. Eso es 8 millones de dólares. El número se sentó en la habitación como un objeto físico. Me dijiste que estábamos apretados. Dije,
Tomé un trabajo de limpieza a los 6 meses de embarazo. Lloré por la cuenta de los comestibles. Me disculpé con mi abuelo por no poder visitarlo más porque no podía pagar la gasolina. Mis manos temblaban. No intenté detenerlas. Y tú estabas sentado sobre 8 millones de dólares. Él finalmente me miró, y lo que vi en su rostro no fue culpa. No exactamente. Era algo peor. Era la mirada de alguien recalculando. No entiendes lo que se necesita para mantener nuestra posición. ¿Cuál posición? Mi voz se quebró en la palabra. Leticia dio un paso adelante. Tenía la barbilla levantada de la forma en que lo hacía cuando estaba reuniendo su autoridad. La carrera de Mateo requiere una cierta presentación. Su red de contactos, el entretenimiento de sus clientes. Su carrera, dijo el abuelo, cortándola con la precisión de alguien que ha estado interrumpiendo a la gente en salas de juntas durante 50 años. Está a punto de ser el menor de sus problemas. Mateo dejó caer la actuación. Simplemente la dejó caer. Bien. Su voz se volvió plana y fría de una manera que nunca había escuchado antes, como si algo debajo del encanto finalmente hubiera salido a la superficie. Sí. Lo usé porque me lo gané. No tienes idea de lo que hago, de lo que manejo, de lo que se necesita. Deja de hablar, dijo el abuelo. Mateo se detuvo así de simple, como si la orden hubiera provocado un cortocircuito en algo. Haz una maleta, me dijo el abuelo. No levantó la voz. Tú y Valeria se vienen a casa conmigo esta noche. Mis abogados se encargarán del resto. Leticia lo agarró del brazo. Su compostura se estaba fracturando. Pude verlo en sus ojos, en los tendones de su cuello. Alejandro, por favor. Lo destruirás. Tiene una reputación, una carrera, gente que depende de él. Si haces esto, él miró la mano de ella en su brazo, luego de vuelta a su rostro. Le robó a su esposa embarazada, dijo. Él puede conservar cualquier reputación que sobreviva a eso. Ella lo soltó. Estábamos en la casa del abuelo en Savannah a las 11 de la noche. Mi antigua habitación estaba exactamente como la había dejado cuando me casé. La misma colcha, la misma lámpara, la misma vista del roble que escalé aproximadamente 9000 veces cuando era niña. Me senté en el borde de la cama con Valeria en el pecho y sentí el agotamiento particular de alguien que ha estado sosteniendo una cosa enorme sin saberlo durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, el abuelo me presentó a Gabriela Ríos. Gabriela tenía 57 años, cabello plateado, y había sido la abogada principal del abuelo durante 15 años. Vestía trajes carbón y hablaba con la economía enfocada de alguien que facturaba por horas, y consideraba las charlas triviales una forma de desperdicio. Tenía un título en Derecho de Yale, y según me dijo el abuelo más tarde, nunca había perdido un caso de fraude civil. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor del abuelo con una carpeta lo suficientemente gruesa como para usarla como arma. Cuéntamelo todo, dijo. Empieza por el principio. No editorialices. Hablé durante 40 minutos. Ella tomó notas sin levantar la vista. Hizo 3 preguntas aclaratorias, y cuando terminé dijo, bien, ahora déjame decirte lo que ya tenemos. Abrió la carpeta. 3 años de registros de transferencias bancarias, cada pago fechado, fluyendo de la cuenta del abuelo a la cuenta conjunta del hogar, y luego dentro de las 72 horas de cada depósito, se enviaba en cantidades parciales a una segunda cuenta, una cuenta privada, solo a nombre de Mateo, en un banco en Delaware. La encontramos hace 6 días, dijo Gabriela, cuando tu abuelo notó algunas irregularidades en las confirmaciones de pago, y me llamó. Pasó una página. También hay una tercera cuenta en el extranjero en las Islas Caimán, aproximadamente $1.200.000. Movidos allí durante 18 meses, el número aterrizó como un segundo golpe, después de que el primero ya te hubiera derribado. Ella siguió adelante. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que muestran a Leticia como usuaria autorizada en una de las tarjetas privadas de Mateo, $12.000 en un solo mes, hoteles de lujo, restaurantes, un joyero en Atlanta, un recibo de un viaje de fin de semana a las Bahamas. Mateo y Leticia, mientras yo estaba en mi segundo trimestre diciéndole a mi obstetra que necesitaba retrasar una prueba debido al copago, luego llegó al último artículo. Este dijo, es la pieza que hace que todo lo demás sea innecesario. Deslizó una transcripción impresa sobre la mesa, una conversación extraída de la copia de seguridad en la nube del altavoz inteligente de Leticia. El dispositivo en su cocina lo había registrado automáticamente. La voz de Mateo, luego la de Leticia, luego Mateo otra vez. Ella nunca se enterará. El viejo Alejandro confía completamente en mí. Y si se entera, Lucía se pondrá de mi lado. Siempre lo hace. Lo leí 2 veces. Mi visión se volvió extraña en los bordes. ¿Estás bien?
preguntó Gabriela. Sigue adelante, le dije. Ella me contó el plan. Fraude, abuso financiero bajo el Estatuto Doméstico de Georgia, robo civil. Presentarían la demanda por la mañana, y en el mismo momento en que se entregaran los papeles, a las 9 en punto de la mañana, su oficina enviaría un comunicado de prensa a 3 agencias de noticias financieras. Levanté la vista de la carpeta. ¿Por qué el comunicado de prensa? Porque Mateo cerró un trato con inversores de 7 cifras el martes pasado. Un grupo de capital de riesgo de Atlanta. $3.400.000 comprometidos con un segundo tramo pendiente. Entrelazó las manos sobre la mesa. Esos inversores tienen derecho a conocer el carácter del hombre detrás del cual han puesto su dinero. Mi corazón latía con fuerza. ¿Se sostendrá? Solo la transcripción se sostendría. Los registros financieros son irrefutables. La cuenta en el extranjero implicará una conversación federal separada, que no es nuestra presentación. Esa llamada ya se ha hecho a la agencia apropiada. Cerró la carpeta. Para el mediodía de mañana, todos los teléfonos en la vida de Mateo estarán sonando, y por primera vez en 3 años no tendrá una respuesta para ninguno de ellos. Esa noche me senté en la cocina de mi abuelo a la 1:30 de la madrugada con Valeria en el Moisés a mi lado, y una taza de té que había dejado de saborear. Y pensé en la versión de mí misma que había trapeado pisos a los 6 meses de embarazo, y se había sentido agradecida por el turno extra. Pensé en cómo funciona la vergüenza, cómo se mueve dentro de ti silenciosamente y te hace sentir que el problema es tuyo para resolver. La ansiedad financiera, las matemáticas del supermercado, la ropa de maternidad prestada. Me había dicho a mí misma, estamos bien, somos temporales, solo somos parte de la construcción de una vida. Había tenido tanto cuidado de no pedirle ayuda al abuelo, tanto cuidado de no parecer que no podía manejar las cosas, tan orgullosa de lo que creía que era mi propia autosuficiencia. No era autosuficiencia. Estaba siendo saqueada tan hábilmente que no sabía que estaba sangrando. Mateo llamó 7 veces esa noche. Vi su nombre aparecer y desaparecer en mi pantalla, y no sentí nada más que un cansancio profundo hasta los huesos. Todavía estaba llamando a la mañana siguiente cuando Gabriela me envió un solo mensaje de texto a las 9:02 de la mañana. Notificado. Dejé el teléfono y miré los dedos de Valeria envueltos alrededor de los míos, a las 9:47. Leticia llamó. Pude escucharla gritar incluso antes de llevarme el teléfono a la oreja, así que lo mantuve alejado y miré las pestañas de Valeria. La envié al buzón de voz. A las 10:15, Gabriela volvió a enviar un mensaje de texto. Llamada del inversor principal, retirando ambos tramos. $3.400.000 desaparecidos antes del almuerzo. A las 10:52, un periodista financiero llamado Diego Morales, con 15 años cubriendo los mercados del sureste, llamó a mi abuelo directamente. Había recibido el comunicado de prensa. Tenía preguntas. El abuelo lo remitió a Gabriela, quien ya estaba, según supe más tarde, en una segunda llamada con la Associated Press, a las 11:58. El nombre de Mateo iluminó mi pantalla. Lo miré durante todo el tiempo que duró el tono de llamada. Luego lo dejé boca abajo sobre la mesa y me preparé más té. Las semanas que siguieron tuvieron la extraña cualidad de las secuelas. Todo crudo y quieto como un paisaje después de la tormenta. Me estaba curando del parto, y de un matrimonio simultáneamente, que es un tipo particular de agotamiento que no tiene un nombre que yo conozca. Los intentos de Mateo de comunicarse conmigo pasaron por etapas con una previsibilidad que habría sido casi clínica si no hubiera sido mi vida primero, llamadas y mensajes de texto, docenas de ellos, desde apologéticos hasta explicativos, y finalmente con aires de derecho. Necesitas escuchar mi versión. Estás siendo manipulada por tu abuelo. Te vas a arrepentir de esto. Los leí de la manera en que lees un informe meteorológico para un lugar al que no vas a ir. Informativo, no personal. Su abogado envió cartas. Gabriela las devolvió cada vez con documentación ligeramente mayor adjunta, lo cual entendí que era su forma de comunicar que teníamos más material del que habían anticipado, y estaba disfrutando dejando eso claro incrementalmente. Luego Mateo cometió el error que cambió la temperatura de todo. Asistió a la cena benéfica anual de su empresa, uno de esos eventos de etiqueta donde el componente benéfico real es aproximadamente el 15% de la noche y el networking es el 85%. Sus inversores, sus socios, su red profesional, todos en una sola habitación, aparentemente había decidido que la ofensiva era mejor que la defensa, porque se puso de pie frente a 200 personas y dijo que su esposa había sufrido un colapso posparto y lo había abandonado, que se había llevado a su hija sin motivo,
y que había puesto a su abuelo político en su contra por despecho. 200 personas. Entre ellas, 4 de los socios comerciales de mi abuelo, 3 viejos amigos suyos de su club y la esposa de su abogado principal de otra firma, a las 7:30 de la mañana siguiente. Tenía 12 mensajes de voz de personas que había conocido a lo largo de los años, en las cenas y reuniones del abuelo, personas que siempre había percibido como cortésmente distantes porque yo era más joven, porque solo era la nieta, quienes ahora llamaban para decir que habían escuchado lo que Mateo había dicho, y querían que supiera que estaban disponibles para hablar en mi nombre, para testificar si era necesario, para ayudar de cualquier manera que fuera útil. El 12º mensaje de voz fue de una mujer llamada Catalina Mendoza, que tenía 81 años y conocía a mi abuelo desde hacía 40 años, y aparentemente tenía una opinión muy específica sobre los hombres que mentían sobre sus esposas en público. Dile a Gabriela que me llame, dijo. Tengo mucha memoria y una agenda de contactos grande. Yuri he estado esperando una excusa para usar ambas cosas. Le reproduje ese mensaje a Gabriela, quien sonrió de una manera que no le había visto antes. Catalina Mendoza dijo, «Bien, la conoces. Ha estado en la junta directiva de 3 importantes fundaciones benéficas durante 30 años, tiene relaciones con todos los periodistas y donantes en un radio de 200 millas. Gabriela abrió un nuevo documento en su computadora portátil. Mateo acaba de cometer un grave error en la selección del lugar. El ángulo de difamación se agregó a nuestra demanda esa tarde. Gabriela se comunicó con Diego Morales, quien ya estaba armando su artículo y ahora, según me dijeron, lo estaba expandiendo de un solo artículo a una serie de 3 partes. La audiencia para la orden de protección de emergencia fue 17 días después del nacimiento de Valeria. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera y eficiente, el tipo de sala que procesa el daño humano a escala industrial, sin perder su calma procedimental. Presidiendo estaba la jueza Elena Cortés, quien había estado en el banquillo durante 11 años y tenía, según Gabriela, una impaciencia particular y bien documentada por los casos de abuso financiero, donde la documentación era clara y el acusado había elegido la audacia sobre la contrición. Mateo llegó con su abogado, un hombre llamado Rodrigo Castillo, que vestía un muy buen traje y la expresión de alguien que había revisado la evidencia y ya estaba pensando en su próximo caso. Gabriela presentó del anexo A al anexo M, transferencias electrónicas, registros de cuentas, la cuenta de Delaware, la cuenta de las Islas Caimán, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, la transcripción del altavoz inteligente. Rodrigo Castillo objetó 2 veces. La jueza Cortés no sostuvo ninguna de las 2. Cuando fue el turno de Mateo, Rodrigo presentó un argumento sobre la complejidad de la gestión financiera en situaciones de alto patrimonio neto y la naturaleza de las cuentas matrimoniales y la cuestión del consentimiento. Era técnicamente coherente, también carecía de respuesta para el anexo G, que era la transcripción, y el anexo L, que era la documentación de la cuenta en el extranjero, que un investigador federal llamado agente Fernando Silva de la Unidad de Delitos Financieros había, para ese momento, marcado independientemente y estaba persiguiendo en una vía separada pero paralela. La jueza Cortés concedió la orden de emergencia. También hizo un comentario desde el estrado, que Gabriela me dijo más tarde que era inusual. Los jueces generalmente mantienen sus observaciones estrictamente procedimentales sobre la naturaleza calculada y sostenida del control financiero evidenciado en el registro. Mateo no me miró cuando salimos. No esperaba que lo hiciera, pero lo noté de todos modos. El artículo de la Crónica Comercial se publicó un jueves, el nombre de Diego Morales sobre el pliegue, titulado digitalmente «La otra cuenta», cómo un gerente de finanzas redirigió 8 millones de fondos familiares durante 3 años, fue cuidadosamente fundamentado, específico. Nombró la cuenta de Delaware, nombró la cuenta de las Islas Caimán, citó a 3 inversores que habían salido o congelado su relación con la firma de Mateo, incluyó una declaración de Gabriela en mi nombre y una declaración de Rodrigo Castillo que tenía 4 oraciones y decía, esencialmente nada. Para el viernes por la mañana, había sido recogido por la Associated Press. Para el viernes por la tarde, estaba en 3 agregadores de noticias financieras y 2 medios de interés general. La firma de Mateo tenía 9 empleados. Para el lunes siguiente, 6 de ellos habían renunciado. Su madre Leticia me llamó 2 veces más en ese periodo. La primera llamada, dejé que pasara al buzón de voz. El mensaje fue largo, y alternó entre la ira y la súplica de una manera que me dijo que entendía a algún nivel molecular que su tarjeta de usuario autorizada y la transcripción habían causado un daño significativo a su propia posición. La segunda llamada se produjo el día después de que la AP lo publicara,
Y sí la respondí, no porque tuviera algo que decirle, sino porque quería escuchar si se disculparía o si se aferraría a su postura. Se aferró. Me dijo que estaba destruyendo a un buen hombre. Me dijo que Mateo solo había tratado de proveer para nuestra familia. Me dijo que le debía una conversación. Estabas en su tarjeta. Leticia, le dije. La financiada con el dinero que se suponía que debía pagar mi factura de electricidad. Ella colgó. 3 meses después de la audiencia. Yo estaba sentada en el porche del abuelo un sábado por la mañana con Valeria en mi regazo y el café enfriándose en la barandilla a mi lado cuando él salió y se sentó en la silla junto a la mía. Observamos la calle por un rato, los viejos sonidos del vecindario, pájaros, un aspersor en algún lugar, un niño en una bicicleta. Quiero decirte algo, dijo. Lo miré. Debería haberlo estructurado de otra manera desde el principio. Una cuenta directa solo a tu nombre. Confié en él porque tú lo amabas y usé tu juicio como sustituto del mío. Ese fue mi fracaso, abuelo. Déjame terminar. Estaba mirando a la calle. Me dije a mí mismo que el dinero era un regalo para su matrimonio, no para ti específicamente, que se administraría conjuntamente porque así es como funcionan los matrimonios. Me dije un montón de cosas que en su mayoría eran excusas para no mirar demasiado de cerca. Hizo una pausa. Lo siento, Lucía, por el trabajo de limpieza, por las facturas del supermercado, por cada momento en que te sentiste sola en eso y pensaste que era tuyo arreglarlo. Mi garganta se apretó. No lo sabía, dije. Sé que no lo sabías. Eso es lo que lo hizo funcionar. Finalmente me miró. Él contaba con que ninguno de los dos mirara. Nos sentamos con eso por un rato. Gabriela dice que la recuperación civil es fuerte, dije. Eventualmente que lo es. Entre las cuentas nacionales y la recuperación en el extranjero, han congelado la cuenta de Caimán. La parte federal se está moviendo. Tendrás acceso a la mayor parte. Eventualmente. Tal vez en 18 meses. Tomó su café. El resto provendrá del acuerdo de difamación. Rodrigo Castillo llamó a Gabriela la semana pasada. Mateo quiere llegar a un acuerdo antes de la fase de descubrimiento de pruebas. Ella dijo que no. El abuelo casi sonrió. Ella dijo que la fase de pruebas sería más útil que un acuerdo en esta etapa. Rodrigo aparentemente estuvo de acuerdo bastante rápido. El artículo había mencionado el discurso de la cena benéfica. Las relaciones profesionales restantes de Mateo se habían evaporado en su mayoría en las 2 semanas posteriores a la publicación. El grupo de capital de riesgo no solo había retirado su inversión, sino que había presentado su propia demanda civil, lo que agregó un segundo frente a la exposición legal. La investigación federal del agente Fernando procedía por separado con una línea de tiempo que Gabriela describió como lenta pero inevitable. La firma de Mateo se había disuelto formalmente. Él estaba, a partir de la correspondencia legal de la semana pasada, viviendo en un alquiler a corto plazo, y había solicitado una modificación a la orden de protección para permitir visitas supervisadas con Valeria. Gabriela había respondido con una contrapropuesta que incluía condiciones que me describió como alcanzables si va en serio, y esclarecedoras si no lo va. No lo odiaba. Eso me sorprendió más que nada. Esperaba que la revelación dejara una furia candente y esclarecedora a través de la cual pudiera arder y salir del otro lado. Pero lo que realmente sentí fue algo más parecido a la ausencia de peso, como dejar en el suelo una bolsa que había llevado tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. Pensé en la mujer que había trapeado pisos en su 3er trimestre, y se sentía orgullosa de su eficiencia, que se había disculpado con su abuelo por no visitarlo, que había hecho matemáticas mentalmente en restaurantes, y lo llamó ser cuidadosa. No era ingenua. Fue engañada por alguien que había estudiado su confianza y la había tratado como un recurso. Hay una diferencia. Me tomó un tiempo asimilarlo. 6 meses después de que Gabriela deslizara esa transcripción sobre la mesa, firmé el contrato de arrendamiento de una casa pequeña a 3 cuadras de la del abuelo en Savannah. 3 habitaciones, un patio, una cocina con una ventana sobre el fregadero que recibe la luz de la mañana. Volví a trabajar a tiempo parcial. Tengo experiencia en el desarrollo de organizaciones sin fines de lucro, la cual había puesto en pausa cuando Mateo sugirió que me enfocara en la casa. Estoy reconstruyendo eso ahora lentamente a mi propio ritmo. Valeria tiene 6 meses. Tiene los ojos de su bisabuelo, que son grises y deliberados, y ya ha descubierto que si lo mira el tiempo suficiente, él eventualmente hará el ridículo tratando de hacerla reír. Ya no pienso en Mateo todos los días. Algunas semanas apenas pienso en él, lo que en sí mismo se siente como algo recuperado. Gabriela me envía correos electrónicos cuando hay actualizaciones. La investigación federal está en curso.
La recuperación civil va por buen camino. El caso de difamación avanza hacia un juicio porque Mateo, fiel a su estilo, aparentemente cree que todavía puede ganar algo. Rodrigo Castillo envía cartas que Gabriela describe como cada vez más fatigadas. Lo último que escuché directamente de Mateo fue un mensaje de voz hace 4 meses, en el que dijo que quería que yo entendiera que había cometido errores, pero que siempre me había amado y que esperaba que yo pudiera encontrar en mi corazón, eventualmente, perdonarlo por el bien de la estabilidad de nuestra hija. Estaba muy bien construido. Podía escuchar cuánto trabajo había puesto en él. Lo guardé, no para mí, para Valeria, para que cuando tenga la edad suficiente para hacer preguntas sobre su padre, pueda escuchar cómo sonaba cuando estaba fingiendo remordimiento, y decida por sí misma cuánto peso darle a eso. Esa es la cosa con los hombres como Mateo. Siempre creen que la siguiente versión de sí mismos será la que finalmente te convenza. Él dijo en esa grabación que el altavoz inteligente de Leticia hizo que yo siempre me ponía de su lado. Tuvo razón durante 3 años, pero el problema de la palabra siempre es que solo se necesita una vez para convertirla en mentira. Y yo tenía un abuelo con un teléfono y una abogada que desayunaba demandas. Eso fue suficiente.